El Mediocentro con Alan Krastoviak. Hola, mi nombre es Alan Krastoviak y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast del Mediocentro. En este episodio del podcast voy a hablar de algunas cosas que parece que son de toda la vida del fútbol, pero que cambiaron hace relativamente poco, un 20, 25, 30 años a lo sumo. Cosas que de alguna u otra forma forman parte del fútbol de hoy, pero que no siempre han estado ahí. Sin más preámbulo, vamos allá. Vamos a hablar de 10 cosas que parecen que ha sido de toda la vida, pero que son relativamente nuevas dentro del fútbol. Escuchas El Mediocentro con Alan Krastoviak. La primera cosa de las que le voy a hablar es un cambio que no tiene que ver con el juego, que es estético más bien, pero que revolucionó incluso el marketing del fútbol. Hasta mediados de los 90, los futbolistas no tenían el nombre en la camiseta y de hecho no tenían que usar un número fijo durante una temporada. Por ejemplo, si el jugador que usó el número 7 en un partido, al siguiente partido era suplente y entraba otro a jugar en una posición parecida, podía utilizar el 7. Nadie tenía un número asignado. Entonces, básicamente los números se repartían de acuerdo a las posiciones en el campo. El 1 era el portero, el 2 era un lateral, luego tenías el 4 y el 6 como centrales, el 3 era el otro lateral, el 5 era el mediocentro, el 7 era el extremo, el 8 era un mediocampista como algo así como un interior, que también puede ir por una banda, el 10, bueno, ustedes ya saben, el media punta, y el 9 y el 11 eran los delanteros. Si un delantero utilizaba el 9 y salía al siguiente partido para que entrara un suplente, o sea, un jugador que no era normalmente titular, se ponía a la 9 de ese futbolista, cosa que hoy no pasa. Eso fue un cambio que revolucionó el fútbol y que en su momento fue muy llamativo. Incluso durante algún tiempo las selecciones se vieron obligadas a poner los números en la parte de adelante de la camiseta. Para una mejor identificación de los futbolistas. Decían que era para que el árbitro no le tuviera que pedir que se volteara para anotar el número a la hora de una tarjeta. Lo segundo tiene que ver con un cambio en cómo vivíamos el fútbol antes de empezar una temporada, cómo conocíamos a los fichajes de un equipo. Y era a través de los trofeos de verano. Se jugaban, por ejemplo, el Gamper era un partido muy importante, se jugaba el trofeo Berlusconi también, por ejemplo, el Teresa Herrera. Había muchos torneos de estos de verano donde se invitaban equipos. En aquel momento la brecha de Europa-Sudamérica era mucho más pequeña. Se invitaban equipos sudamericanos en algunos momentos. O de pronto se invitaba un equipo que no era tan poderoso como para que la presentación fuera más de lujo. Pero ese era el momento en el cual se conocían a los fichajes de verano, no en estas giras que hacemos, que vemos ahora por China, por Estados Unidos, etcétera, etcétera. Estas giras son algo realmente nuevo. Antes los equipos hacían giras en los años 50, los 60, para hacer amistosos y ganar dinero, pero no era lo que ocurría no era algo que ocurría en el verano o cuando se hacía la etapa de fichajes. La tercera cosa es que el fútbol antes era mucho menos colorido. Los árbitros hasta mediados de los 90 siempre se vistieron de negro, no había otros colores. Eso fue una intervención que hizo FIFA para hacer a los árbitros un poco más amistosos, que la gente los viera con mejor cara. Y otra cosa era que los botines eran todos negros. Uno de los primeros futbolistas que recuerdo, y creo que es uno de los primeros futbolistas que jugó con botines blancos, fue Alfonso, el delantero del Betis, del Real Madrid, que también jugó en el Barcelona, a finales de los 90. Fíjense que no fue hace mucho. Pero antes de eso, todos los botines, todos los futbolistas utilizaban botines, tacos, guayos, como les queramos decir, negros, y los árbitros iban también de negro. La cuarta cosa es algo que sí impactó en el juego, que es la norma del fuera de juego que ha ido cambiando con el tiempo. Ya sabemos lo del tema del fuera de juego pasivo, que es una norma un poco más nueva, pero en el año 90, a principios de la década del 90, se cambia la regla para que el futbolista que está en línea con el último hombre no esté en fuera de juego. Es decir, antes, para no estar en fuera de juego, tenías que estar por detrás del defensor, lo que le daba al defensor una gran ventaja sobre el delantero. ¿Por qué? Porque básicamente tenía un cuerpo entero de ventaja. Cuando se cambia la norma, el primer cambio que se hace, luego se cambia lo del fuera de juego pasivo, el primer cambio que se hace es que los jugadores podían estar en línea
para poder no estar en fuera de juego. Eso, por ejemplo, para un equipo como el Milan de Saki, que apostaba por el pressing y por dejar a los jugadores en fuera de juego, pues obviamente hubiese añadido una dificultad mayor a esa táctica de pressing y de fuera de juego. Era una desventaja para los delanteros y era siempre con la intención de hacer el fútbol más ofensivo. Y la quinta, de la que les voy a hablar en esta parte del podcast, es el famoso gol de oro que luego se convirtió en el gol de plata y que luego desapareció. Básicamente era que si llegabas a la prórroga, el primero que anotara un gol, en el momento que fuera, pues ganaba el partido. Ese gol de oro se vio en la final del Euro del 96 que gana Alemania. Oliver Bierhoff anota el gol en la prórroga y se termina el partido ante República Checa. La idea era incentivar a los equipos a intentar marcar el gol en la prórroga para evitar ir a los penales, porque muchas veces los equipos, pues ya cansados, con miedo a perder, pues preferían ir dejando pasar la prórroga sin arriesgarse para no perder en esa instancia y jugársela en los penales. Como la norma del gol de oro no gustó, no funcionó, no estaba ocasionando lo que ellos intentaban, pues intentaron con el gol de plata, que era que si anotabas, por ejemplo, en la primera parte de la prórroga, y por ejemplo, ibas ganando 1-0 al final de la primera parte de la prórroga con un gol que habías anotado en ese momento, se acababa el partido y no se jugaba el segundo tiempo de la prórroga. El gol de oro se empezó a usar en la Euro del 96, fue el primer gran torneo donde se usó, y ya para el Euro del 2004 ya ni el gol de oro ni el gol de plata existían. En la siguiente parte les voy a contar de otras 5 cambios o 5 cosas que parecen que son de toda la vida, pero que realmente son relativamente nuevas dentro del fútbol, incluyendo la última, que creo que fue la que cambió el fútbol por completo. Escuchas El Mediocentro con Alan Krastoviak. Al momento de grabarles este episodio, acaba de terminar el mercado invernal. Y eso no existía antes. Tú podías fichar a un futbolista cuando quisieras. Estas ventajas de fichaje son incluso más nuevas, de principios de siglo. Por ejemplo, Eric Cantona llegó al Manchester United en noviembre, cosa que en este momento no podría ocurrir. Básicamente podías fichar a un jugador en el momento en que quisieras, y tampoco existían los jugadores libres ni nada de eso, que fue algo que cambió a través de la sentencia Bosman, que también está relacionada con la séptima cosa de las que les voy a hablar, que son los pocos extranjeros en los equipos de fútbol. Hoy vemos que en Europa hay jugadores de todos los países, o hay jugadores que por el tema del libre mercado de la Comunidad Europea, pues pueden jugar en uno u otro país y no ocupan plaza extranjera, pero esto no siempre fue así. Durante muchísimo tiempo, por ejemplo, la Serie A tuvo sus fronteras cerradas, no permitía extranjeros. Cuando los permitió, fue gradualmente permitiendo de 2, y luego 3 en la cancha y 1 por fuera. En España fue igual, durante muchísimo tiempo en la era del franquismo las fronteras estuvieron cerradas para jugadores extranjeros. Luego, digamos que de alguna forma se estandarizó esto de tres extranjeros en la cancha y uno fuera. Por ejemplo, entonces recuerdo el Barcelona tenía a Koeman, Stoichkov y Laudrup, y por fuera quedaba el holandés Witsche. Por ejemplo, el Barça tenía a los 3 holandeses, Rijkaard, Gullit y Van Basten, y tenía de pronto algún otro por allí que quedaba por fuera. Hagi, por ejemplo, fue cuarto extranjero del Barça en algún momento. No recuerdo muchos más así de memoria, pero era normal eso. Eran equipos básicamente formados por futbolistas del país, de la liga donde estaban jugando, con 3 o 4 con 3 extranjeros o 4. Incluso había equipos que por temas de economía no llenaban los cupos de extranjeros. 3 o 4 extranjeros muy potentes, donde no te podías equivocar en hacer el fichaje, porque eran esos futbolistas que le daban el toque diferencial al equipo. Cuando se abren las fronteras con el tema de la Comunidad Europea, pues fue una locura. Hubo algunas trampas con los pasaportes de algunos futbolistas latinoamericanos que buscaban al tatarabuelo italiano para tratar de pasar por ser comunitarios, y luego la cosa se fue normalizando un poco. Pero recuerdo, de hecho, que el primer equipo que jugó con
solo jugadores que no eran de su país fue el Chelsea pre-Mourinho, el Chelsea de Ken Bates, el Chelsea pre-Abramovich. Otro cambio que para nosotros es normal hoy y que el primero que lo introdujo fue la Premier o la liga inglesa aún, era los 3 puntos por victoria. Antes eran 2 puntos por victoria. Entonces, si ganabas un partido y perdías el otro, pero tu contrincante empataba 2, pues te igualaba, ¿no? Entonces, la idea era también con esto fomentar que los equipos fueran en pos de la victoria y no se contentaran con un empate, que al final 2 empates le valían lo mismo que una victoria. El tema de los cambios también ha sufrido muchos cambios, valga la redundancia, a través de la historia. Primero no había cambios, después los cambios eran solo por lesión, después se permitieron los cambios tácticos y hasta mediados de los 90 solamente se permitían 2 cambios. En el año 95 fue que se introdujo ese tercer cambio que hoy para nosotros es normal y que bueno, estamos viviendo una etapa un poquito extraña con el fútbol donde se pueden hacer 5 cambios, pero fíjense cómo ha mutado el tema de los cambios en el fútbol, que hasta mediados de los 90 solamente eran 2. Los banquillos eran mucho más cortos, 5 jugadores, porque bueno, al final podías ingresar solo 2 de ellos al campo. Y por último, un cambio que vino a mediados de los 90, un poco antes, que definitivamente fue el que revolucionó el fútbol. La FIFA hacía estas pruebas en torneos juveniles y le pareció una buena idea evitar las sesiones al portero. Hoy vemos estos porteros que son otro jugador de campo. Creo que Ter Stegen, por ejemplo, quizás sea el mayor exponente de esto. Ederson en el Manchester City, Víctor Valdés también lo hacía muchísimo. Ahí hay muchísimos futbolistas, muchísimos porteros que juegan con los pies y es un requisito casi indispensable para un portero moderno jugar con los pies. Antes no era así. Antes el defensor podía pasarle el balón al portero y el portero recogerlo con las manos y reiniciar el juego. ¿Qué ocurría con esto? Que bueno, que si tú estabas en ventaja en los últimos minutos y querías empezar a dejar que el tiempo pasara, pues básicamente se convertía en se la pasó al portero, el portero se la pasa con la mano al otro defensa, si lo presionan va de nuevo con el portero, la devuelve y luego la vuelve a sacar y básicamente no había nada que se los impidiera. Lo único que había pues era cuando el portero quería perder tiempo, pues que la mantenía demasiado tiempo consigo, pero obviamente esto hacía el juego mucho más lento y mucho más complicado a la hora de remontar un resultado cuando estabas en los últimos minutos porque prácticamente metían el balón en un congelador. Los porteros de aquella época, pues si el balón les llegaba y no podían recogerlo con las manos porque estaban muy apremiados por un contrario, pues lo que hacían era patearlo a la tribuna sin ninguna vergüenza. Estos son cambios, básicamente, que han ocurrido en el fútbol en los últimos 30, 25, 20 años y que han configurado el fútbol que estamos viendo hoy en día. Hasta los años 90, que no es tan lejos y que tampoco es algo que haya pasado hace 50 años, las cosas eran bastante diferentes, como pueden ver aquí. 2 puntos por victoria, 2 cambios, todos con botines negros, los árbitros de negro, le podías pasar el balón al portero, los trofeos de verano para presentar los fichajes y no había nombres ni número en la camiseta. Es decir, es que yo quiero la 7 de Beckham. No, eso no existía. La 7 era de cualquiera. Obviamente había futbolistas y esto es un ejemplo, quizás no el mejor, porque el 7 está muy identificado con los futbolistas, con una serie de futbolistas en Manchester y, por ejemplo, todo el mundo sabía que Best era el 7 de Manchester. Pero básicamente había intercambio de esos números, no eran fijos y tampoco tenían el nombre en la camiseta, ni mucho menos el apodo. Espero que les haya gustado este episodio. Muchísimas gracias por haberlo escuchado. Recuerden que pueden encontrarme en Twitter como @Alan con doble L _HA. Pueden encontrar el Instagram de este podcast en @elmediocentro. Te van a ver fotos vintage de fútbol, por lo menos de jugadores que ya están retirados. Y les agradeceré mucho si se suscriben y comparten este episodio. Será hasta una próxima oportunidad.